Son las 7 de la mañana con 33 minutos y continuando con Visión a la Verdad, le vamos a dar la bienvenida al ingeniero John Ormaza, quien lo hemos invitado para que nos explique qué significan estos nuevos proyectos mineros aprobados por la Asamblea Nacional y por qué nuestra provincia, por qué nuestra querida Manabí se convierte en un punto clave para dichos proyectos. Así que, ingeniero, un gustazo tenerlo aquí en los estudios. Muchísimas gracias a aceptar este diálogo, hacer un análisis de lo que significa todo esto, especialmente para nosotros en nuestra querida provincia. Bienvenido. Muy buenos días a todos los amables televidentes y oyentes de la radio, Radiovisión, a través del mundo y aquí también en nuestro país, de forma directa o puede ser también por diferido con esto de la tecnología. Muchísimas gracias por la invitación y sí, también un tema muy importante que a mí en lo personal me ha parecido interesante por todo lo que significa el desarrollo de la provincia. Como siempre lo hacemos aquí, licenciada, tratando de hablar un poco sobre las perspectivas y el planteamiento que nos dan las oportunidades en esta provincia para poder salir adelante, ¿no? Así es. Hay algo que ya, para iniciar en materia, ¿cuáles serían estos 7 proyectos mineros? Entrando ya en el análisis propio de este diálogo, ¿hay un cronograma de construcciones? ¿Cuáles son los proyectos en temas de regalías, en temas de impuestos? ¿Y por qué el tema de que Manabí se convierte en un punto estratégico? Bueno, esto tiene muchas aristas y nace principalmente porque recordarás, Tangi, que con la decisión del gobierno de, voy a utilizar un término coloquial, de achicar las carteras de Estado y los ministerios, se tomó la decisión de que el Ministerio de Energía se hiciera cargo de lo que eran todos los asuntos del Ministerio del Ambiente. Esto trajo mucha polémica, ¿no? Porque decían, bueno, ¿cómo va a ser que el Ministerio de Energía se haga cargo de un ministerio que normalmente es el que lo controla, ¿no? Porque cuando hablamos de energía hablamos de minas, hablamos de explotaciones de petróleo, hablamos de energía eléctrica. Entonces son temas muy sensibles en cuanto a la parte ambiental, ¿no? Pero ¿cuál es la visión de esto? ¿Qué pasó? De que aquí realmente, y te lo digo desde el punto de vista profesional, porque yo a veces formo parte de grupos multidisciplinarios de profesionales para llevar proyectos, para hacer proyectos, ¿no? De distintos, ¿no? Eléctricos, de distintas formas. Entonces, siempre hay un punto que es un nudo crítico y justamente son las licencias ambientales. ¿Por qué es eso? Porque es un verdadero trámite el tema del tema ambiental, y no lo digo yo solamente, sino que lo dicen a nivel de grandes empresas que han tenido sus proyectos guardados años y años y años sin poder avanzar. ¿Qué pasa cuando hay esta unión? Rápidamente se pone a trabajar al aparato administrativo y se han dado paso a estos 7 proyectos. Entonces empecemos por ahí, ¿no? De que con esta unión de estos ministerios se consigue dar vialidad a aproximadamente 7 nuevos proyectos importantes en la minería. Digo esto porque la minería es sumamente importante en el país porque representa para el Producto Interno Bruto un porcentaje bastante alto. Entonces, esto le da paso a 7 proyectos y entre esos proyectos hay una posibilidad de desarrollo para nuestra provincia, que ahí es lo que yo voy. Siempre digo que está bien no encargarse de temas dentro de la provincia, temas un poco domésticos, ¿no? Pero hay que comenzar a ver las cosas de otra manera y para esto hay que estructurar planes de trabajo donde esté involucrada la academia, donde esté involucrada los sectores productivos, donde esté involucrada la parte política y también la sociedad organizada. Digo esto de colegios profesionales que deben de manifestarse. Yo realmente le digo con todo el respeto, el cariño que tengo a mis amigos que fueron de formación. A mí sí me gustaría escuchar el criterio de los ingenieros civiles, de los arquitectos, de los economistas. Incrementar la participación. Exactamente, porque de eso se trata. Pues, entonces cuando tú ves este tipo de situaciones, mira que este dato de prensa viene de un editorial, ¿no? de un gran conocedor, y se comienzan a analizar los verdaderos proyectos que moverían a Manta en un tema importante que es su movimiento portuario. Y dicen así, mira, por ejemplo, tenemos los proyectos de explotación de cobre y de oro. Uno es el de Morona y el de Zamora, ¿no? Que son proyectos como ya está ahorita el Fruta del Norte, que ya está trabajando, y el Mirador 1, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles se proyectan? El Mirador 2 y el Guariza. ¿Por dónde saldría este cobre? ¿Por dónde saldría este oro? Obviamente va a ser que es por el Guayas y el oro. El oro necesita también una oportunidad para poder salir con su puerto, que es en Puerto Bolívar, ¿no es cierto? El otro proyecto es en el Azuay, Loma Larga, que normalmente podría salir por Guayas. El otro proyecto es en el Oro, Cangrejos,
que podría salir obviamente por Puerto Bolívar, ¿no es cierto? Y aquí hay el que a nosotros nos interesa, el que es justamente que está entre la frontera de Imbabura, digamos de Los Ríos, ¿no es cierto? Y esos son los dos proyectos que es el Domo y La Plata, que lo más lógico y lo más normal es que debiera de salir por la ciudad de Manta. Pero ¿qué significa salir? Bueno, el otro es de la Imbabura, que también ayudaría mucho al puerto de Esmeralda, que es el proyecto Cascabel, ¿no es cierto? Pero si tú te das cuenta, estos tipos de proyectos pueden dinamizar todo lo que es el relieve de la costa del Ecuador. Y entre eso está nuestra ciudad Manta, nuestra provincia. Pero ¿qué se necesita urgentemente para esto? Y eso es lo que yo venía a conversar, ¿no? Y a comunicar a la audiencia, a su gran audiencia que ustedes tienen acá en Radiovisión, de que nosotros tenemos que tener una visión un poco más holística de las situaciones de la provincia. Porque nosotros necesitamos inmediatamente que los proyectos de vialidad, y que yo he escuchado al subsecretario, que me parece bien que ya los proyectos están de los mayores ejes que se han pedido aquí en Manabí, el Quevedo, el que se va a la vía Quevedo, el que se va a la vía Pichincha, el que tenemos a la provincia del Guaya, son proyectos sumamente importantes, Tagli. Son proyectos que no se tienen que olvidar, son proyectos que se deben de empujar. Y en esa base está este proyecto de aquí. Fíjense que estos proyectos ya están aprobados para que comiencen a construirse desde el 2025, o sea, desde este año ya se dio luz verde en el tema ambiental y ya se va a comenzar en firme, tangiblemente, a trabajar ya en el 2026. ¿Qué significa traer este tipo de inversión acá, Tagli? Trabajo para nuestra provincia, oportunidades. Y esto va enlazado con otros temas que te voy a conversar si me vas a preguntar algo, otras cosas, como por ejemplo la gira del presidente ahora que se hizo por estos países de Japón, y todavía lo denominado el SECA con Corea del Sur, que es un proyecto, como quien dice, un tratado de comercio que se está haciendo con Corea del Sur, que es sumamente importante. Y recordarás tú que ya Corea del Sur había puesto los ojos en Manta alguna vez para un proyecto aquí sobre el tema del aeropuerto. Entonces, mire, si no se dio con la ciudad, ahora se ha dado con el país. Entonces es importante, que yo estoy más que seguro que Corea le va a importar bastante mirar hacia Manabí, porque ya estando adentro, son proyectos que tienen que trabajar. Creo que se fueron ya, el tema de la revisión de esto se fue a la Corte Constitucional, pero ya está caminando. Y yo estoy más que seguro que este país va a mirar a Manabí. Y ahí es que tenemos que estar preparados. Y al decir estar preparados se significa que todos estemos unidos. La academia, la parte política. Hay que comenzar a ver eso. O sea, ya hay que traspasar un poco los problemas domésticos que tenemos en esta provincia y comenzar a mirar otras cosas, porque aquí vienen oportunidades. Y por donde va a salir ese oro y ese cobre, necesitamos nosotros carretera. Por eso es importante seguir impulsando, y ahí es que yo demando el criterio, la lucha de esto, digamos, o la constante visión de los colegios profesionales, que también tienen que ser parte de esta solución a estas oportunidades que se puedan dar. Y usted me se respondió solito, porque yo le iba a preguntar cuáles eran las implicaciones que significaba convertir a Manta en este corredor minero portuario, que ya sería la palabra correcta, un corredor minero portuario, y que convierte nuevamente o que pone en el punto de atención a nuestra ciudad para temas nacionales, porque créame que yo he sentido de que, por ejemplo, en el puerto no se lo están mirando mucho. Ya el puerto tiene su modelo de trabajo muy planificada en ciertas cosas, y no tiene mayor innovación, pero es una percepción propia. Ahora, que estos proyectos, usted mencionaba el Domo La Plata, que sería el Curipamba, el Domo, también van a requerir muchísima exploración, muchísima construcción, muchísimo trabajo en temas de exportación. ¿Crees que estaríamos planificados o estaríamos listos para ya generar en firme una potencia sin afectar, por ejemplo, las condiciones eléctricas de la ciudad? Claro, correcto, Tagli. Qué linda pregunta. La verdad que a eso justamente lo que es que estoy aquí invitado, porque
No soy un gran conocedor de estos temas, Tangi, pero lo importante es poner el diálogo sobre la mesa, que se dé esta oportunidad en estos medios, como para que se comience a ampliar, para que se dé cuenta la ciudadanía que hay muchas cosas importantes para nuestra provincia, para decir a la clase política o a la clase que está ahorita en este momento al mando, que hay cosas que pasan mucho más de la parte doméstica. Y lo fundamental en nuestra provincia, como escuchaba una entrevista ahí, Tangi, es la vialidad y el agua en la provincia. La energía es importante, pero aquí hay otro modelo también de negocio que se puede ayudar con este tema, Tangi. Mira, estamos convencidos que estas minerías ahorita, por la nueva disposición del gobierno, es que estas mineras traigan sus propias, hagan sus propias energías eléctricas, generen, por decir, no generen ellas, no. Pero eso también se significa para ellas una gran inversión. Tras que van a explorar, como tú dices, no bien anotas, tras que van a hacer toda esa inversión, puede ser que el tema de la energía les sea un lastre para ellos, les sea un peso, pero aquí viene la oportunidad de negocio también, Tangi. ¿Cuál es esa? Permitir constitucionalmente o permitir mediante la ley que vengan empresas extranjeras a suministrar esa energía que las mineras necesitan. ¿Qué significa que venga una empresa extranjera a suministrar a estos abonados que se los conoce como AB1 y AB2 dentro del pliego tarifario? Se significa, Tangi, de que hay trabajos también. No es que estas empresas traen generadoras. Hay que hacer construcciones, hay que montar las generadoras, hay que hacer las líneas eléctricas. ¿Y eso qué es? Trabajo para la gente, trabajo para el sector industrial, para el sector eléctrico. Entonces hay que abrir un poco el abanico y decir, a ver, estas empresas mineras, que no es no es poca plata la que vienen a invertir para hacer todas estas inversiones, y a veces explorando como a la prueba y error, tengan que hacer también otro gasto en el tema eléctrico, que se les permite entonces que vengan otras empresas especializadas para que nos brinden esa energía. ¿Qué se gana con esto? Además de dar todo este trabajo que yo te digo, no, toda esta irradiación de trabajo a los demás, también se gana de que nos aleja de los apagones. Porque cuando tú sacas esta gran carga de energía eléctrica de nuestro sistema interconectado, también es ganar para el país. Porque así le quitas la posibilidad o le vas disminuyendo la posibilidad de que existan apagones en el país. Porque ya está establecido que en caso de emergencia o de estiaje, estas empresas que están catalogadas como AB1 y AB2 dentro del pliego tarifario, prácticamente se las corte la energía y tengan que ellas generar su propia energía. Entonces, si te das cuenta, todas las cosas que van implicando, amables oyentes y licenciadas, todo esto que va implicando solamente estas acciones dinamizando la economía. Por eso es que hay que luchar por nuestro proyecto, por eso es que hay que hacer un poco más de opinión pública, por eso es que hay que presentar y abrir un poco el abanico holístico de todos los problemas y las oportunidades. Estas carreteras que se habla, por ejemplo la de Quevedo, es sumamente importante y tiene que tener un estudio de tal manera que permita el tránsito pesado, porque no es solamente un tránsito turístico, que también nos ayudaría por ese lado, sino que es un tránsito pesado. Y yo les pongo ojo, mi querida Tangi, no se olviden que Corea del Sur ya estuvo pegándole el ojo a la provincia de Manabí. Es importante que con este acuerdo ya deberíamos de estar inteligenciándonos la clase política sobre las oportunidades que puede haber para Manabí, sobre todo en el sector agropecuario y en el sector turístico. Es decir, necesitamos no solamente tener una mirada holística, sino también estratégica, pensar como estrategas, saber dónde movernos y hacia dónde ya dirigirnos e ir aprovechando las oportunidades que el gobierno actual está brindando, porque vemos que está teniendo una visión muy empresarial que busca mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Pero en todo este tema, en Manabí, especialmente aquí en Manta, hay un sabor casi que agridulce, como por ejemplo la vía Manta-Manaos, que se hizo con bombos y platillos este proyecto, se socializó a más no poder y fue una vía que hasta el momento no está 100% construida, no cumplió con todo lo que se vendió. Entonces, eso también como que baja. Y otra de las cosas es la calidad. Yo no sé por qué en la provincia de Manabí, a nivel de proyectos internacionales, nosotros no pasamos, no logramos ganar. Y aquí también es un llamado a las autoridades a mejorar la presentación de los proyectos, porque cuando ya llegan a organismos internacionales se nos cae. Claro. Y eso debería ser una autocrítica muy fuerte para nosotros como profesionales, porque cuando los proyectos llegan a instancias internacionales se caen y no nos financian obras. Y no es a nivel de gobierno, sino a nivel particular. Un municipio presenta una obra, por ejemplo, a un organismo internacional, a la CAF, y se cae.
En medio proyecto se cae y no pasa a la siguiente fase. Entonces aquí viene también un llamado a la autocrítica y a evaluarnos qué estamos haciendo o qué estamos presentando como profesionales. Pero volviendo al tema. De eso se trata justamente, Tangi, de eso se trata. O sea, de reunirnos, de hacer unas comisiones de alto nivel, pero no para irnos a tomar un café, sino a trabajar en estos temas, ¿no? Si nos toca criticarnos está bien. ¿Qué pasa? Y si es cuestionable por lo que tú dices, ¿sabes por qué, Tangi? Porque somos una provincia universitaria, porque ya tenemos aquí no solamente influencia de nuestras universidades clásicas de Manabí, sino que tenemos universidades de otras ciudades, de otras provincias de gran renombre aquí en la provincia. Entonces, con un nivel de formación, yo veía las estadísticas de que la gran población, más del 30%, tiene más digamos, el cuarto nivel. Entonces, ¿qué significa eso? Que tienes doctores en proyectos, doctores en un montón de especializaciones. Entonces, no cabe decir de que no estamos preparados para hacer un proyecto. Entonces, si esto está pasando, si realmente esto está pasando, deberíamos, como quien dice, hacer una autocrítica para mejorar. Y ahí es que yo te digo que viene justamente esta reunión, esta convención de gente decir, mire, esta es la provincia, demos un poco de lo que el Estado, de que la provincia nos ha dado, ¿no? Reunamos, digamos, estos son los puntos claves que hay que mejorar. Es fundamental tener eso claro sobre el tema de presentación de proyectos, porque recursos hay también en diferentes partes. Hay recursos que son no reembolsables y que de alguna manera hay que tenerlos en la mirada, pero para eso se necesita estar involucrado en las problemáticas. Hay que ir a buscar esos recursos, hay que tener conocimiento. El conocimiento es la base de todo. Si no se tiene ese conocimiento, no vamos a perder oportunidades. Entonces hay que estar atentos a lo que se viene, Tangi. Disculpa que te haya interrumpido. No, y está bien, porque también ahí caemos en otro, la madurez que necesitamos a nivel político, muchísimas veces, y ahora que vamos a entrar en un nuevo balotaje político, porque ya estamos de cerca para las elecciones tanto de alcaldes como de prefectos, ya comienza ese ambiente, ese debate, y en vez de buscar unidad, lo que buscamos es distancia, y si comienzas a cuestionar o comienzas a darle información a la ciudadanía, comienzan las críticas y eso cansa porque en vez de buscar la unidad es todo lo contrario. Ahora, ingeniero, vamos nuevamente con el tema central. Manabí ya vive un tema de déficit de potencia eléctrica y esto debe también ser analizado por expertos. Usted siempre lo ha compartido y yo le agradezco profundamente sus intervenciones, sobre todo aquí en la ciudad de Manta, donde todavía observamos que hay zonas rurales, especialmente zonas urbanas, que están catalogadas como rurales. No entiendo muy bien qué es la zona de la vía San Mateos. Se la cataloga como urbana. Una zona rural. Pero es urbana. Pero es urbana. Legalmente es urbana. Pero es urbana. Sí. Y son zonas que están constantemente en crecimiento, donde el déficit energético es terrible. Entiendo de que se está buscando mejorar estas situaciones con propuesta que la está liderando la Cámara de Comercio de Manta. Entonces, ¿qué podemos hablar o cómo podríamos analizar el tema de la subestación número 4, la recuperación de la Termo Manabí, que son soluciones no de forma, sino de fondo? Bueno, antes que nada quiero decirte en tu último comentario antes de entrar a esta pregunta, yo creo que estos candidatos o los candidatos y lo que yo siempre hago, hay que elevar el debate, hay que exigirles que eleven el debate. Espero que aquellos que se presenten a unas candidaturas tengan una verdadera visión de la problemática de la ciudad y de la provincia, porque la ciudad no está sola, la ciudad está pegada a la provincia. Y estamos, como quien dice, en una parte extrema de la provincia, por eso es fundamental la vialidad. Con respecto a lo de la energía, sí, nosotros tenemos un problema grave aquí en la ciudad, Tangi, y eso es la falta de energía. Hay algunos proyectos entre la ciudad que son hasta proyectos hospitalarios, de viviendas, que están un poco comprometidos con respecto al suministro de energía eléctrica. Y esto sucede porque básicamente Manta ha tenido una explosión en cuanto a su desarrollo. Y sobre todo en un punto fundamental, que es la parte, yo le digo, oeste de la ciudad. Es que nosotros no somos como Guayaquil, que somos norte y sur, nosotros estamos como más para este-oeste. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es la zona justamente de San Mateo, lo que va al Valle del Gavilán. Ese es el futuro de Manta. Para allá va el futuro de Manta. Allá se van a construir los mayores proyectos inmobiliarios y el desarrollo va a ir para ese lado. ¿Qué pasa ahí? Tenemos una falta de potencia, no tenemos energía para esos lados. La subestación Manta 4, que es la que está ubicada en el Valle del Gavilán, en San Juan,
se acaba de ser repotenciada y se ha instalado un nuevo transformador de potencia. Perfecto, y voy a poner un ejemplo un poco coloquial para de alguna manera poderme hacer comprender un poquito, ¿no? Pero mire, el tema es el siguiente, mi querida Tania. Tú tienes un gran reservorio de agua, una cisterna que acabas de hacer porque no tenías agua. Pero si tú no tienes las tuberías finas que lleven esa agua, que trasladen esa, a donde tú la quieres llevar, digamos que a un baño o que a un reguío, prácticamente vas a tener ahí algo desperdiciado. ¿Qué es lo que sucede? Sí se repotenció Manta 4, pero se necesita hacer la conducción de esa energía, la nueva conducción, que eso es lo inmediato. Lo inmediato debe de ser eso, hacer los alimentadores para allá, para que salgan y comiencen a refrescar un poco los alimentadores actuales, porque ya los de acá están casi que al tope por el calibre de conductor que se tiene en los alimentadores. Entonces, por ahora, para poder salir un poco de la emergencia, mi querida Tangi, se necesitan hacer ese tipo de obras. Pero estas obras que yo les digo, Tangi, no es que no están, no es que no están en los proyectos. Los compañeros y los colegas que están en la empresa eléctrica tienen clara la figura, la tienen clarísima. Y por eso se proyectan obras que son necesarias. Lo que me preocupa a mí, y como siempre he dicho, es que nosotros llevemos el mensaje bien llevado a las autoridades. Porque hay una subestación sumamente importante para ese lado, de Mantavich, de Altos de Mantavich, del Coliseo, de todo ese sector, ¿no? Y esa es la subestación 5, que más o menos va a estar ubicado, que puede estar ubicada frente a lo que es Alto de Mantavich. Teniendo esa subestación de unos 20 megavatios, nosotros estaríamos asegurando toda esa parte de lo que es la zona que se conoce, que es rural, pero que se conoce como urbana, de San Mateo, que es una zona de desarrollo. Es fundamental. Lo que me preocupa es que esa obra está proyectada no para ahora, está proyectada para el 2027, para eso. Entonces, eso tiene que empujarse, tiene que llevarse el mensaje. Yo no creo que sea una posición cerrada de que no la vamos a topar. Hay que saber llevar el mensaje. Hay que tratar de explicar bien que esa obra es necesaria para esa parte de la ciudad. Se están implementando proyectos que necesitan energía eléctrica. La otra obra que nos llena mucho de satisfacción es la que se va a ubicar en Urbirríos, que es la subestación que está ubicada más o menos en el sector de Urbirríos, ¿no? Eso de ahí va a ayudar bastante, ya está el contrato firmado, se va a hacer una línea que viene desde San Juan hacia allá y eso va a ayudar a toda esa parte de San Pedro, algo de Montecristi, va a ayudar muchísimo en todo ese sector que también Tangi es de crecimiento. Todos esos sectores por ahí, usted ha visto el desarrollo inmobiliario que se tiene por ese lado. Y la otra es que se debe hacer el esfuerzo, entiendo yo, de que ya se han presentado las intenciones de donar un terreno cerca del Colegio 4 de Noviembre por el sector de Santa Marta, para hacer una subestación que me parece a mí acertada la decisión si la hace, porque por ahí usted tiene todo el sistema hospitalario de la ciudad. Usted ve que todos los desarrollos, esas clínicas inmensas, el hospital tuvo que hacer su propio alimentador, porque no daba más el que ya teníamos. Entonces, todos estos temas son importantes que se los impulse, que se los siga diciendo y que se lleve bien el mensaje a las autoridades. Usted nada reunido. De verdad que a mí me parece muy bien que la Cámara de Comercio esté topando estos temas, porque son sumamente importantes seguirlo impulsando sobre el tema de la energía eléctrica. Es loable lo que se está haciendo y que se converse. Y también de alguna manera que en este caso la gobernación haya brindado ese espacio también para poder hablar sobre estos temas, porque de eso se trata. ¿Qué es lo que yo siempre digo? Aquí se trata, Tangi, de armar una agenda estratégica y de desarrollo para la provincia. Si no tenemos nosotros claro para dónde vamos, discúlpame, Tangi, el uno va a remar para un lado, el otro va a remar para el otro y vamos a estar en el mismo puesto. Entonces aquí tenemos que ponernos de acuerdo y vuelvo a decir, se necesita la participación de los demás sectores profesionales, educativos. Imagínense usted y yo hablando de vías, cuando debería del colegio de profesionales en la parte civil estar presente con la propuesta, digamos que como que incentivando, poniéndose a las órdenes de las autoridades para tratar de incentivar esto, porque a veces la parte política necesita también de ese impulso desde la comunidad, ¿no es cierto?
además de que se hace territorio, se necesita impulsar, y hay que hablar de estos temas, hablar de estos proyectos mineros que puedan ayudar al país, hablar de que hay la posibilidad de incrementar la inversión con el acuerdo que se acaba de denominar el SECA, que se acaba de denominar con el Corea del Sur. No es poca cosa, son cosas que ya tienen que estar en la pared. Por eso es importante que, como tú decías, que ahora viene una parte política, hay que exigirle a los candidatos que eleven el nivel de diálogo. O sea, está bien de hablar de las veredas y eso, perfecto, no hay problema, pero el nivel tiene que ser más alto. Manta necesita mayor calidad de candidatos, de que hablen de otras cosas y de otros temas. Necesitamos estrategas de que marquen la agenda de la ciudad y que se visualicen como una ciudad que es una en desarrollo, que es una ciudad puerto, no un puerto con una ciudad, sino es una ciudad puerto. Ahora, que en ese tema, Tangi, recuerde que ya existen los proyectos de desarrollo y de ampliación del muelle marginal de Manta en APM. Están los proyectos dados, ahí están los proyectos de ampliación de esos muelles, y es importante que se comience a trabajar con esa visión. ¿De acuerdo? Entonces, yo veía que hay unos recursos todavía hay unos recursos económicos sobre el tema del terremoto, ahora hay como aproximadamente como unos 27, 30 millones de dólares que hay por ahí de los cientos y pico que se tenía. Entonces es importante ver esto, ¿no? Porque dicen que esto se mide según la necesidad y todo. Entonces hay que ver dónde apuntar, porque creo que estos proyectos de APM están ahí. Ahora, están listos para revisar. Y así lleva mi pregunta, ¿cuál sería la capacidad adicional que necesita nuestra ciudad para convertirse en un polo logístico minero? Bueno, no, o sea, más bien diría yo, Tangi, es el traslado, la salida de ese material hacia los países que compran, China, qué sé yo, no, Japón, a otros lados que se vayan. Entonces lo que necesitamos tener es la logística. Ni siquiera hablo de vías multimodales, porque estaría hablando de ferrocarriles. Por lo menos lo que necesitamos son las vías bien construidas, con la suficiente capacidad para resistir el peso y el trayecto de estos grandes camiones que son los que transportan este material, ¿no es cierto? Necesitamos que las vías no solamente sean de 2 carriles, ya eso está un poco como que para vías digamos, de segundo orden. Ya estas vías de comunicación y desarrollo tienen que ser ya por lo menos de 4 carriles, 2 de ida y 2 de venida. Entonces, y poder acá en el puerto tener la posibilidad de que haya la capacidad logística para poder recibir esos buques, y que esos buques lleven todo ese material, ¿no? Entonces, imagínate todo eso, cómo se va dinamizando la economía de nuestra provincia, ¿no es cierto? Y por ahí también viene el tema de la agricultura, que también necesitamos que esa agricultura ya sea un poco más vista como una industria agrícola, lo que se ha luchado tanto. Tú tuviste aquí un buen invitado, me gusta escucharlo bastante, que es un experto que fue hasta ministro de Agricultura, no me recuerdo el nombre de este ingeniero. Leonardo, que de verdad que me gusta escuchar las entrevistas, un hombre muy conocedor. Entonces, cuando tú escuchas este tipo de diálogo con personas conocedoras, entonces tú te das cuenta de que Manabí tiene un montón de oportunidades, ¿ya? Y esos diálogos, él ya está un poco en el retiro, ¿no? Pero eso es lo que se demanda de que acá se haga opinión pública para empujar hacia nuevas cosas. A veces uno estando en el área administrativa, a veces como que está perdido un poco, ¿no? Y estos temas de gente especializada es lo que te ayuda a conectarte un poco con las realidades y ver las oportunidades que están ahí. Leonardo Escobar Bravo. Tremendo sí. Este hombre conocedor en temas agrícolas. Ingeniero, se me terminó el tiempo de este espacio de diálogo, pero siempre me quedo con la sensación de agradecimiento y con la necesidad de hacerle más preguntas. Así que sigue invitando. Sí, lo voy a seguir invitando. Muchísimas gracias. Yo quería hablar sobre, ya hablábamos de la mirada estratégica, la solución. Quería hablar sobre el tema de las barcazas y la generación térmica temporal que está llevando el gobierno, pero yo creo que eso lo vamos a dejar para otra entrevista. Perfecto. Muchísimas gracias, le agradezco enormemente. Gracias a ti, gracias a los amables oyentes y televidentes. Vamos a una brevísima pausa y luego retomamos con Visión a la Comunidad a cargo de nuestra compañera Mirly Macías.